Esta semana vamos a conversar acerca de la realidad o la situación de la democracia y la libertad en Bolivia con un invitado muy especial que ha venido al país gracias a un seminario que ha organizado el IEP en marzo 23 y es el licenciado Walter Justiniano, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Democracia. Walter, bienvenido a Tribuna Liberal. Walter, ¿qué es lo que motiva a tu fundación? Vemos que toda la situación en Bolivia es un tema muy preocupante, ¿no? Y vemos cómo se va replicando en toda América. Estamos en Ecuador en un estadio capaz un poco anterior a lo que están ustedes en Bolivia, por tanto es de suma importancia para nosotros ver cuál es su situación actual, ¿no? ¿Cómo evalúas la situación de la democracia y la libertad en tu país actualmente? Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar acá. Compartimos ideales, compartimos luchas con nuestra amiga Dora Dampuero, a la cual agradezco la invitación que me realizó para este evento. Respecto a la pregunta, yo quisiera comentarte que mucha gente comete el error de pensar que los estadios políticos tienen que ver con la línea del tiempo. El hecho de que la constituyente boliviana haya sido anterior a la constituyente ecuatoriana no quiere decir que estamos en los mismos estadios, y ese es uno de los primeros errores que se cometen. Doy un ejemplo. Si bien varios de estos gobiernos llamados populistas o totalitarios, socialismo del siglo XXI, como se los denominan, como ellos mismos se denominan, incluye un checklist de actividades y de eventos que se van cumpliendo a medida de que cada uno pueda ir avanzando. En ese sentido, en Bolivia se ha hecho un trabajo en el sentido de que la misma población se ha dado cuenta de que no es el mejor camino para un país, para buscar el crecimiento de un país. Por lo tanto, el gobierno ha visto detenido su avance en muchos factores. Solamente para dar un ejemplo, en algún momento se planteó la eliminación del Congreso en Bolivia para que la constituyente tome ese poder con el famoso poder originario. No fue posible, no se lo logró, no lo lograron. Y veo con extrañeza, el día de ayer agarro el periódico y noto que, por ejemplo, la constituyente ecuatoriana dicta leyes. Para mí fue una sorpresa, porque realmente el concepto básico de la Asamblea Constituyente no es legislar, no es ejecutar nada, simplemente es crear un nuevo contrato social, que es la nueva constituyente, que se supone que la gente lo pidió y la gente así lo necesita, y ellos tienen que abocarse a un nuevo contrato social sin haber eliminado el anterior, porque en Bolivia por lo menos sigue vigente el anterior, porque no puede haber un vacío de poder, no puede haber un vacío de legalidad y legitimidad. En ese sentido, los estadios, como se mencionan, no son temporales, son simplemente el grado de avance en ese checklist que tienen todos estos gobiernos. Solamente para darles un ejemplo, seguramente en los próximos días vamos a ver cómo el checklist se inicia, esta vez en Paraguay. ¿Y qué enumera ese checklist? O sea, ¿y a qué te refieres con ese checklist, no? O sea, estamos ante un plan regional de qué cosa, de qué tendencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con este checklist y cuáles son los puntos que enumeran? Bueno, el checklist es bastante sencillo. Empezó con Venezuela, siguió con Bolivia, está en Ecuador. Argentina tiene ciertas características del checklist, pero con algunas diferencias, y ahora Paraguay lo va a iniciar. El checklist implica un proyecto de socialismo siglo XXI con apoyo explícito e implícito del gobierno del señor Hugo Chávez, en la cual en Bolivia todo el mundo sabe que Hugo Chávez fue el que propició la campaña de Evo Morales, junto con algunas otras organizaciones no gubernamentales, sobre todo europeas. ¿Y ustedes tienen pruebas de que el señor Hugo Chávez ha financiado la campaña de Evo Morales? Te lo explico con un solo detalle. Cuando Evo Morales salió elegido y ganó su primera visita, todavía siendo candidato ganador y no posesionado, la primera visita fue a Venezuela con un avión venezolano, y Hugo Chávez en un evento público le dio una maleta en premio de 30 millones de dólares por haber ganado las elecciones. Esto es público, no estoy diciendo ninguna cosa que no es. Si eso no es apoyar... ¿Y qué implica este socialismo del siglo XXI que está promoviendo Chávez? El primer paso es tener este movimiento que en algunos casos se apoya en un grupo social. En Argentina son los famosos piqueteros, en Bolivia fue el famoso indigenismo, aquí tendrán sus características específicas, en las cuales hablan de un famoso cambio. La palabra es cambio, ¿no? El cambio, vamos a cambiar, lo anterior no sirve, lo anterior es una corrupción grande, lo anterior no funciona, queremos un nuevo país. Bueno, el cambio puede ser
favorable o el cambio puede ser desfavorable, depende de cómo lo veamos. Lo otro es siempre hay un enemigo común, siempre hay un enemigo específico. O el enemigo son los terratenientes, o los enemigos son los blancos, o los enemigos son los ricos. Siempre hay enemigos, ¿no? Siempre existe un enemigo al cual hay que atacar y hay que... El otro es que luego de toma del poder por medio de elecciones democráticas, eso hay que ser muy claro, Evo Morales ganó con un porcentaje alto, gracias a una eficiente campaña de desprestigio de la clase política, que eso es una característica de nuestros países latinoamericanos, por cierto, en el cual, una vez llegado al gobierno, lo primero que hacen es buscar una asamblea constituyente. Lo primero, todos buscan un cambio de asamblea constituyente, crear una asamblea constituyente para reformar el contrato social que implica una nueva constitución. Walter, ahí detengámonos un ratito y para ver y analizar este punto. Bolivia ya superó, creo eso, ¿ya tienen aprobada una nueva constitución o no? ¿La asamblea constituyente no ha aprobado una nueva constitución? No la aprobó como ellos hubieran querido. La asamblea constituyente, en Bolivia hubo un efecto que yo pensé que iba a ser aquí primero, en Ecuador, que es el tema de las autonomías. Uno de los primeros lugares en Latinoamérica que se habló de autonomía en los últimos años fue justamente Guayaquil. En Guayaquil hubo un movimiento de tema autonómico en los años 2000. Nosotros recogimos el guante en cierta manera, a pesar de que la lucha por las autonomías en Santa Cruz data de por lo menos 60, 70 años de descentralización de poder, que ese es el resumen de esto. Y entonces el concepto de autonomía, para que haya una constituyente, se llegó a un acuerdo con el gobierno de Evo Morales, que al mismo tiempo que haya constituyente, elección de constituyente, el mismo día iba a haber un referéndum departamental, o sea, provincial, por decirlo así, en los cuales los departamentos en los cuales ganen las autonomías iban a tener un derecho vinculante a la nueva constituyente, en los cuales se tenía que implementar regímenes autonómicos en los departamentos que ganara el sí. Indudablemente el gobierno hizo una campaña feroz por el no, feroz de una manera muy agresiva. Sin embargo, a pesar de todo esto, ganó el sí en 4 de las 5 regiones de Bolivia, pero esas 4 regiones representan el 63% del territorio de Bolivia. ¿Y qué es la autonomía? Lo único que es la autonomía es la autogestión, implantar un gobierno departamental que respete la unidad del país, eso es muy importante, y el principal modelo, para hacerlo más sencillo, es el modelo español. España vive con autonomía desde hace 25 años y nadie se separó, todo el mundo sigue siendo español. ¿Ya han logrado implementarlo, ese deseo del pueblo? El tema es que el gobierno en la constituyente no sacó los votos necesarios, porque uno de los acuerdos para la constituyente es que todos los artículos se deberían aprobar por 2/3, cada uno de los artículos. Como el gobierno pensó que iba a arrasar, que iba a tener arriba del 80%, como pasó aquí, si no me equivoco, y no lo tuvo, no tiene la mayoría en la constituyente. Entonces eso no le permitió, entre otras cosas, ¿qué? No le permitió imponer, por ejemplo, el concepto de la famosa constituyente originaria, que dice, todo el resto no sirve, vamos a eliminar al Congreso, vamos a eliminar a la Corte Judicial, vamos a eliminar a todo, y de ahora en más la Asamblea Constituyente hace de todo, centralismo o un poder homogéneo. Bueno, ahí podríamos encontrar una de las grandes diferencias entre lo que está sucediendo en Bolivia y lo que sucede en Ecuador. En el caso ecuatoriano, por cuestiones de negociación política, lograron los de acuerdo país de que la Asamblea Constituyente todo se apruebe con una mayoría simple, ¿no? Por eso es que ahora vemos que hasta legisla la Asamblea y ese no fue su mandato, ¿no? Eso es capaz una de las cosas que han podido contener, gracias a eso han podido contener en Bolivia toda esta vorágine de ataque a las instituciones democráticas. Sí, el otro tema es que como el gobierno en Bolivia, no pudo convencer de la manera que vea conveniente al Tribunal Constitucional a forzar a la cuestión originaria, sino que el Tribunal Constitucional mantuvo su apego a la ley en Bolivia, lo único que le quedó al gobierno fue descabezarlo al Tribunal Constitucional, que ustedes también tienen un organismo del mismo tipo. En el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional mantuvo su respeto a la ley, mantuvo su apego a la ley y varias veces se hicieron reclamos jurídicos a situaciones que estaba planteando el gobierno, y al final de cuentas en este momento está el Tribunal Constitucional descabezado. Entonces resulta que el gobierno, la única vía que tiene para deslegitimizar los estatutos autonómicos, en las cuales nosotros tenemos un referéndum el próximo 4 de mayo, es mediante una querella en el Tribunal Constitucional que él mismo descabezó. Entonces legalmente el gobierno no tiene ningún camino
que permita una consulta jurídica a la Constitución para saber si es o no legal el estatuto autonómico que se va a aprobar en Santa Cruz, que por cierto ha cumplido con todos los requisitos legales de la Constitución actual vigente. ¿Cuál sería el tiempo para, digamos que se le acaban las opciones a Evo Morales sobre este tema? ¿Cuándo se implementarían las autonomías en Bolivia? Bueno, una aclaración es importante de realizar. El camino de las autonomías tuvo un proceso respetando siempre el apego a la ley y lo que dice la ley. Una de las cuales decía que una forma de legislar en el país era por medio de la constituyente, por medio de un referéndum o la consulta ciudadana o la iniciativa ciudadana. ¿Qué implica la iniciativa ciudadana? Y eso se lo paso como criterio. Es la junta de firmas en un porcentaje X del padrón electoral. Entonces nosotros en Santa Cruz, hace 2 años atrás, como la Fundación Fulide, uno de los organismos que colaboró en eso, organizamos la colecta de firmas para solicitar un referéndum que permita hacer el referéndum autonómico. Se juntaron 500.000 firmas. Necesitábamos solamente 30.000, porque si hubiéramos querido hacerlo para Santa Cruz, con 30.000 eran suficientes, pero queríamos hacerlo a nivel nacional, para que todo el país tenga la opción de abrazar un proceso autonómico. Se juntaron las 500.000 firmas solo en Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso permitió tener este referéndum autonómico. El referéndum autonómico ganó en 4 regiones y tenía una vinculación directa a la constituyente. En realidad, el único objeto vinculante que tenía la nueva constituyente era respetar a esos 4 departamentos en los cuales sí había ganado las autonomías. El gobierno incumplió aquello y por una norma jurídica dice que como el soberano, que es el pueblo, le dio un mandato a la constituyente, al no respetar ese mandato, ese poder retorna al pueblo en forma de referéndum. Entonces, el referéndum de este 4 de mayo va a ser para aprobar los estatutos autonómicos que se pondrían en marcha inmediatamente. Ahora, una aclaración importante: el 4 de mayo es Santa Cruz, a los comienzos de junio es Tarija, a mediados de junio es Beni, y así van a empezar los distintos departamentos. Ya se están recolectando firmas en Cochabamba, bastión de Evo Morales. Ya se están recolectando firmas en Sucre, otro bastión de Evo Morales, en la zona andina de Bolivia. Potosí está empezando a analizar el tema autonómico. Entonces, esto es un proceso que no se va a parar. Walter, terminamos el bloque anterior y me deja gratamente sorprendido realmente cómo ustedes han podido soportar todo ese ataque a la democracia y ese ataque a la libertad por este movimiento que tú bien lo has enumerado de Chávez y compañía, con su checklist, ¿no?, de ir a atacar, llegar al poder y atacar directamente con una asamblea constituyente y despedazar todas las instituciones. Algo que no sucede en nuestro país. Lastimosamente en Ecuador hemos perdido todo orden democrático, creo yo. Hemos perdido toda posibilidad de defensa. La sociedad civil ha perdido toda posibilidad de defensa de la democracia. Ahora estamos en manos de una asamblea constituyente que se ha arrojado todos los poderes. Y la pregunta es, ¿cómo realmente ustedes lograron, como sociedad civil, ¿no?, cómo lograron organizarse, cómo lograron aguantar y salvaguardar las instituciones democráticas? Bueno, es bueno aclarar que Bolivia es uno de los pocos países en Sudamérica y en Latinoamérica que hasta hace poco no gozaba de un gobierno intermedio. En todas las constituciones del mundo hay un gobierno nacional, central. Hay un gobierno en el escalón de abajo, el gobierno municipal, que todos los conocemos, pero todos tienen un gobierno intermedio. En Estados Unidos es federal, Argentina, Brasil lo mismo, tiene un gobierno federal que inclusive tiene potestades y competencias legislativas en muchos de los casos. El federalismo es una tipificación de descentralización de poder. ¿Qué implica las autonomías? Implica algo por el estilo: un poder intermedio sujeto a las leyes y a la Constitución Nacional, con competencias específicas dentro de su territorio, que no violen y no estén tergiversando la Constitución Nacional, muy importante. Segundo, garantizando la unidad del país. Ser autónomo no quiere decir que uno es independentista, no lo es bajo ningún punto de vista. Lo único que se requiere es que ciertas competencias pasen a las provincias o a los departamentos, como es el caso de Bolivia, en los cuales el departamento se haga cargo de algunas competencias concretas y puntuales. La ventaja de las autonomías es que permite que los departamentos elijan ciertas competencias que creen que son capaces. La adopción de competencias, a su vez, implica recursos a ser manejados por el departamento
o por el poder regional. En ese sentido, por ejemplo, Santa Cruz, en este nuevo estatuto que va a implementarse a partir del 4 de mayo, ha elegido 43 competencias específicas. Otro departamento, por ejemplo, hay un departamento que es muy pobre, que es Pando, el departamento más pobre del país. Podrá decir, voy a ser autónomo, pero en esta oportunidad, mientras yo genere riqueza y provoque crecimiento, porque lo primero que voy a hacer es caminos, con la plata que tengo voy a hacer caminos, infraestructura productiva, mientras tanto que el gobierno se siga encargando de los colegios o de los hospitales mientras tanto. En el momento que yo pueda adoptar, mantener los colegios y los hospitales, salud y educación, que son básicos, lo hará. Pero eso, mientras tanto, promoviendo un crecimiento de cada región. La idea de las autonomías es entender que cada región tiene una potencialidad de crecimiento diferente. Es como que es una descentralización de poder efectiva, lo que permite tener cercano a mi mandante, haciéndole requerimientos que yo quiera. El prefecto de Santa Cruz vive en la ciudad donde yo vivo. Él sabe que la calle tal está arruinada, que el hospital tal no funciona, que la avenida tal no sirve, que no hay energía en tal barrio o en tal provincia de Santa Cruz, y se atacan los problemas porque están en una cercanía. Asimismo, ocurre que esta optimización de recursos provoca que la ciudad tenga un crecimiento diferente a los otros. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Esa descentralización de poder es contrario a una política gubernamental nacional que justamente lo que busca es la centralización del poder, centralizar todo. Les doy un ejemplo. Si una persona en Bolivia quiere sacar su título de bachiller o validar su título de bachiller de mascotina, tiene que ir a La Paz. Si tenés que hacer un trámite porque tu madre, en el caso de mi madre, que es jubilada, quiere hacer un cambio de sección, tiene que viajar a La Paz. Por casi cualquier cosa hay que viajar a La Paz. Eso, por ejemplo, es una cosa que es inaudita. Walter, y en este referéndum, cuando los de Santa Cruz elijan estas competencias, ¿ya no hay opción para el presidente Morales de poner algún pero, o todavía tiene algún espacio, algún resquicio legal que pueda evitar la autonomía de sus regiones? Bueno, aquí yo quisiera hacer un comentario poco osado en este sentido. Por factores que no hace falta mencionar, hay algunos gobernantes que no se apegan precisamente a la ley, digamos, ¿no? Siendo que tenemos una constitución vigente en Bolivia. Sin embargo, el señor presidente Evo Morales hace 2 días ha dicho que en la ONU, por cierto, en Nueva York, no lo dijo en un barrio ni en ningún lugar, dijo que él va a exterminar el capitalismo y que eso deberíamos hacer en todo el mundo. Indudablemente el gobierno de Evo Morales, el gobierno del MAS en este caso, tiene milicias indígenas que responden al partido gobernante, que son con los que cercan el Senado, cercan el Congreso y obligan o pretenden obligar a que se aprueben leyes y al final no lo pueden hacer y lo están haciendo por medio de decretos que fácilmente son inconstitucionales, demostrables. Entonces, no hay un apego real a la ley. Sin embargo, el movimiento autonómico ha cumplido a rajatabla lo que dice la Constitución actual. Entonces, la legalidad de los estatutos es mucho mayor en la percepción nacional, y eso tenemos las encuestas, que la misma Constitución. Y no estoy hablando de la región de Santa Cruz, estoy hablando a nivel nacional. Walter, sin querer desmerecer a ningún grupo étnico, ¿no? Los indígenas, todos somos iguales, mestizos, blancos, negros, todos somos iguales, creo yo, todos somos seres humanos con los mismos derechos. Aquí ahí yo veo un problema, y que también se da en Ecuador, que es una minoría indígena, quiere imponer formas de vida, quiere imponer instituciones comunales al resto de la población. ¿Cómo han manejado esto? Porque lo que se escucha fuera de Bolivia es que gran parte de la población, y es lo que anuncia el presidente Morales, es que gran parte de la población es indígena y por tanto tienen derecho a establecer sus normas como ellos consideran. ¿Es cierto que el 80% de la población boliviana es indígena? Bueno, en realidad es una de las grandes falacias que existen en Bolivia. Te voy a nombrar 3 de las grandes falacias que existen. El año 2001, cuando se hizo el último censo válido, exprofeso se sacó de la autoidentificación étnica el concepto de mestizo. Entonces era quechua, aymara, guaraní, mojeño o ninguno. Y te doy un ejemplo personal. Cuando fueron a hacer la encuesta del año 2001 a mi casa, las personas que hacían las encuestas te insinuaban y te
te impulsaban a anotar en alguno de las autoidentificación indígena, porque no te decían, no puede ser usted ninguno. Yo recuerdo personalmente que yo puse guaraní, que era más o menos el que se parece a Santa Cruz. Entonces, ese 60 y tanto % que Evo Morales dice que es la población indígena, bueno, están viendo a uno de ellos. Yo soy uno de los indígenas. ¿Pero por qué? Porque exprofeso en el censo se sacó el concepto de mestizo. Luego, cuando se hizo una reactivación, una revisión de esos datos, se da que el 64-65% de la población se considera mestiza, como tiene que ser. Hay un 16-18% de indígenas originarios, hay un 1% de negros, personas de raza negra, un 18% de blancos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una falacia. La segunda falacia, que es un gobierno indígena. El tema del indigenismo fue una máscara utilizada por el gobierno porque no podía, era el único factor aglutinador de grupos disímiles, extrema izquierda, izquierda moderada, indigenistas puros, etcétera, etcétera. Entonces, el único concepto que los podía reunir para no romper ese bloque que es el movimiento del socialismo es el concepto indigenista, en el cual todos estarían relativamente de acuerdo. Es más, el señor presidente Evo Morales no habla ningún idioma originario, no sabe hablar ni quechua ni aymara, eso lo puede demostrar cualquier persona. Él mismo no es indígena. Entonces tienen un problema, pero aquí quiero ahondar un poquito más en el tema inicial de este bloque, que es cómo ustedes se pudieron organizar para sortear todos estos problemas, algo que deberíamos tener como lecciones los ecuatorianos. Es decir, nosotros hemos visto cómo nuestras instituciones han sido barridas, mientras que ustedes están próximos a un referéndum que les puede dar una opción, que les da una luz al final del camino, que es la autonomía. ¿Qué hicieron ustedes como grupos para poder llegar a este punto? Sí, te lo respondo con una organización que tenemos en todos los departamentos que se llaman los comités cívicos. Hay el comité cívico de Santa Cruz, el comité cívico de todas las provincias, de todos los departamentos de Bolivia. ¿Y a quiénes aglutinan estos comités cívicos? A todas las instituciones representativas de cada región. Están los obreros, los indígenas propios de la región, los empresarios, las universidades. No hay discrimen para ninguno, nada, todos incluyen. Todos están incluidos, todos absolutamente. ¿Y qué los cohesiona? ¿Qué los une? La defensa de la región, del departamento. Están los universitarios, están todos. Pero ¿dónde está? Aquí hay que tomar en cuenta 2 o 3 detalles. Primero, es totalmente apartidario. No puede haber un representante del Comité de Pro Santa Cruz que tenga partido político o que represente un partido político. No puede haberlo. Y tiene que tener un claro objetivo de defender a la región. Defensa de la región. Es decir, que cada uno de los comités cívicos tiene su propia agenda. Por supuesto. Pro defender su región. Pro defender. Ahora, lo que nos ha unido a todos, porque ahora resulta que hay una organización que se llama CONALDE, el Consejo Nacional por la Democracia, que reúne a los 6 prefectos, más los 6 presidentes de comité cívico, que están en contra del proyecto totalitario del señor presidente Evo Morales. Ahora resulta que el señor presidente Evo Morales gobierna para 20% del territorio, porque en todo el resto del país, que son los otros 6 departamentos, no quiero decir que no es reconocido, porque no es así, pero no tiene legitimidad, no tiene reconocimiento legal. Es el presidente, pero está haciendo las cosas de una manera muy equivocada para la conceptualidad de la mayoría de la población boliviana. Walter, para concluir, ¿cuál es el futuro de la democracia y la libertad en Bolivia, según tu opinión? Según mi pequeña opinión, el concepto del proceso autonómico puede brindar a Bolivia espacios de libertad que permitan distribuir el poder en el país y que va a permitir un crecimiento regionalizado en apoyo a la unidad de Bolivia. Si eso lo respeta el señor Evo Morales y lo entiende, podemos tener una Bolivia que crezca, que genere riqueza, que genere oportunidades de empleo, sobre todo oportunidades para todos. Amigos televidentes, lecciones muy importantes que debemos sacar del hermano país de Bolivia, donde grupos cívicos, sociales, incluyentes, de empresarios, trabajadores, indígenas, sindicalistas, todos un fin común, que es un mejor país para todos, donde se generen más puestos de trabajo, donde se generen mejores niveles de vida. Eso es lo que debemos lograr también en Ecuador, para evitar que toda esta ola que nos puede llevar al caos y nos puede llevar a altos índices de desempleo, nos arrastre a mucho más a fondo del tercer mundo. Walter, muchas gracias por estar en Tribuna Liberal y aceptar la invitación del IEC para participar con las lecciones que puede ofrecernos Bolivia en el evento. Estoy muy agradecido de estar acá y un saludo cordial a la gente de Ecuador. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad. Nos vemos.